doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal. Doctor Arias, muy buenos días. ¿Cómo quedaría en Ecuador la situación de cosa juzgada si es que se aceptan en esta discusión de segunda instancia que se dará el día de hoy en la Asamblea las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo cordial a todos los seguidores de Antena 1. Bueno, en derecho penal no existe cosa juzgada. Precisamente por eso el recurso de revisión está considerado como un elemento extraordinario para resolver situaciones que afectan directamente la presunción de inocencia de las personas. El artículo 658 señala claramente requisitos para que proceda la revisión. Uno de ellos, cuando se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. Si a mí me condenan por haber matado a Perico de los Palotes y Perico de los Palotes aparece, obviamente que la sentencia no está bien, por más que esté pasada en autoridad de cosa juzgada, supuestamente. El segundo requisito que contempla el 658, segunda causal, sería si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre el mismo hecho. La una sentencia me declara inocente y la otra sentencia me declara culpable. Entonces, evidentemente, para precautelar el principio de seguridad jurídica, se daría paso a la revisión de la sentencia. El tercer requisito sería si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados, que en su momento los jueces no tuvieron conocimiento de un peritaje, por ejemplo, fraudulento o basado en documentos falsos que posteriormente se demuestran que evidentemente esos documentos fueron falsos. En estas circunstancias, en estas únicas circunstancias, se puede revisar la sentencia, pero obviamente no basado en elementos que ya fueron debatidos en la audiencia de juicio, sino en elementos diferentes que aparezcan como el hecho de un documento falso, por ejemplo. Pero lo que se está pretendiendo a través de las reformas que hoy se debaten en la Asamblea es confundir el recurso de casación con el recurso de revisión. En el recurso de casación se puede revisar las sentencias cuando existan errores injudicando o improcedendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si los jueces al emitir la sentencia violaron la ley o fallaron en base a un error de procedimiento o afectaron las normas del debido proceso. Es un recurso de casación, no de revisión. Es decir, que los jueces en la casación, al tener conocimiento, porque lo hacen también un estudio, un pronunciamiento, una revisión de oficio, si es que existe o no existe vulneración de derechos humanos que afecten las normas del debido proceso, por ejemplo, el derecho de defensa, ¿no? Entonces, en este caso, los jueces se pronuncian y dan paso a la casación. Lo que ocurre es que en este momento, en las actuales circunstancias, vemos claramente que hay un trasfondo político. ¿Para qué? Como ya pasó la etapa de la casación, entonces ya no tienen posibilidades de que estas sentencias que al momento se encuentran firmes, no puedan ser revisadas a través de este recurso. Entonces, claro, quieren incorporar a través de esta enmienda, cambiando completamente la figura de la revisión, incorporando nuevos elementos, como por ejemplo la vulneración de normas del debido proceso en el procedimiento de juzgamiento y que estas violaciones sean señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Corte Interamericana o en su momento por cualquier organismo de derechos humanos, cualquier comisión de derechos humanos, lo cual realmente es aberrante porque desde luego una comisión, un informe de una comisión que no tenga un peso jurisdiccional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede tener un efecto vinculante. El efecto vinculante lo tiene únicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no cualquier comisión que puede ser creada de manera ad hoc, inclusive guiada y sesgada. E incluso la misma Corte Interamericana tendría de alguna forma alguna orientación hacia este sentido. Recordemos nosotros la donación que hizo el presidente Rafael Correa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego consiguió que se integre, ¿no es cierto?, quien fue presidente de la Corte Constitucional en su momento para que integre el pool de jueces de la Corte Interamericana. Es decir, si esta reforma se introduce,
en el Código Orgánico Integral Penal, estaríamos desnaturalizando el recurso de casación y dando paso, eso sí, de manera alarmante a la impunidad, porque puede conseguirse de cualquier forma un informe de un organismo de derechos humanos que señale errores en el procedimiento, que exista vulneración de las normas del debido proceso, insisto que cabe únicamente en los recursos de casación, no en los de revisión. Ahora, Esto es la preocupación. Ahora, doctor Arias, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues cualquier caso que ya tenga una sentencia ejecutoriada aquí en el país puede acudir a los organismos internacionales, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en caso de que la Corte emita un dictamen, ese es de obligatorio cumplimiento, en este caso, por ejemplo, para el Estado ecuatoriano. Es decir, no se requeriría iniciar un nuevo proceso dentro del país cuando existe esta posibilidad. Depende, buenos días, Rosana, Ujú. depende de las circunstancias. Por ejemplo, recordemos los casos en los que el Estado ecuatoriano ha sido sancionado por la Corte Interamericana, los casos emblemáticos de Suárez Ujú. Rosero, por ejemplo, el caso de Tibi, el caso de Acosta Calderón, en donde la Corte Interamericana señaló fundamentalmente que se vulneró el principio de plazo razonable a través de afectar el principio de presunción de inocencia, prolongando indebidamente e innecesariamente la prisión preventiva de las personas sin que sean declaradas culpables o no. En este caso, Rosanita, no teníamos una sentencia condenatoria. Por tanto, la vulneración de los derechos humanos fue una remediación inmediata a través de la decisión de la Corte, indicando que estas personas debían ser puestas inmediatamente en libertad. ¿Por qué? Porque el principio de plazo razonable había excedido. El Estado ecuatoriano tenía personas privadas de la libertad sin declarar su culpabilidad 2 años, 3 años y 4 años. El caso Suárez Rosero estuvo bordeando los 4 años sin que el Estado ecuatoriano haya declarado si es culpable o no es culpable. Pero si es que existe una sentencia ya que haya pasado, diríamos, había señalado al comienzo que en materia penal yo no considero que exista autoridad de cosa juzgada porque podría revisarse en cualquier momento, pero es decir, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, cuando existan elementos absolutamente nuevos que demuestren que la sentencia que fue impuesta es injusta. En este caso tendría que darse, si es que obviamente la Corte Interamericana observa esta circunstancia, tendría que darse un recurso de revisión, porque ¿en dónde quedaría entonces la potestad de administrar justicia a fuero interno? Ojo, no estamos hablando de remediaciones inmediatas, emergentes que pueden darse con la Corte Interamericana en el caso de violaciones flagrantes de derechos humanos, en el caso de una tortura de un ser humano, en el caso de una privación de la libertad indebida, en el caso de una persecución política. Pero si hablamos ya de una sentencia, es otro procedimiento que debería darse. En este caso, necesariamente tiene que darse paso a un recurso de revisión si es que hubiera esta circunstancia, mi estimada Rosana. En estas reformas que se pretenden introducir el día de hoy, ¿a qué tipo de comisiones de derechos humanos se refiere? ¿Qué es la advertencia fundamental que hace la Fiscalía? Pues señala que esto no tendría pertinencia y que generaría situaciones de impunidad en causas penales que ya tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas. Ahí está precisamente la gravedad del asunto, porque cualquier organismo puede conseguir una inscripción en las Naciones Unidas que se dedica al estudio de los derechos humanos, de situaciones específicas. El hecho de estar reconocido por las Naciones Unidas no significa que tenga un peso jurisdiccional. No sé, se me ocurre, por ejemplo, para que más o menos se entienda la ciudadanía, en una acción de protección hay dos sujetos procesales que son los que debaten, ¿no es cierto?, la persona que vulneró o la institución que vulneró el derecho fundamental y la persona que recurre, ¿no es cierto?, buscando la tutela judicial efectiva en protección de sus derechos fundamentales. Pero hay otras personas que, en calidad de amicus curiae,
dan su conocimiento, dan su punto de vista, su opinión a la Corte para que los jueces consideren al momento de resolver, pero no tiene peso jurídico, no tiene peso vinculante. En el presente caso, cualquier comisión de derechos humanos puede presentar un informe y decir, mire, la situación de las personas privadas de la libertad en el Ecuador es violatoria a los derechos humanos por las siguientes razones, 1, 2, 3, 4 y 5. El Estado ecuatoriano deberá considerar ese informe o las Naciones Unidas conminarle al Estado ecuatoriano a que realice las rectificaciones a fin de evitar la violación de los derechos humanos. Pero no significa que el hecho de que exista una Comisión de Derechos Humanos reconocida por las Naciones Unidas, esta tenga un peso vinculante, es decir, que obligue al Estado ecuatoriano a tomar las decisiones que esta comisión quiere. No, es una opinión que no tiene otro peso que esa, la de la opinión, nada más. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí tiene un efecto vinculante porque es un organismo supranacional que emite decisiones jurisdiccionales, decisiones basadas en el análisis del derecho y obviamente lo que es el instrumento jurídico que sería la Convención Americana de Derechos Humanos a la que el Estado ecuatoriano está suscrito. Fuera de ello, evidentemente, no cabe ninguna otra alternativa. Centrándonos en la figura de Rafael Correa, pues esto vino precedido, esta discusión que se va a dar en la Asamblea, de declaraciones públicas de Andrés Arauz, quien anunciaba la intención de la Revolución Ciudadana de candidatizarlo para el 2025, utilizando estos recursos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalaba él. ¿Cuál es la situación legal del expresidente Correa al momento? Al momento está con la sentencia en firme, ¿no? Esta sentencia ha pasado ya el filtro del recurso de casación, por tanto no cabe recurso de ninguna naturaleza, con excepción del recurso de revisión, si es que la sentencia hubiese sido emitida en base a documentos falsos, o informes periciales maliciosos o errados, o que existan dos sentencias condenatorias y la otra absolutoria que sean contradictorias entre sí. Ninguno de esos requisitos lo observamos hasta el momento. La situación del expresidente Rafael Correa al momento es una sentencia condenatoria que debe ser aplicada y en el caso de que regrese al país debe ser detenido y llevado a un centro de privación de libertad para que cumpla la sentencia impuesta por el máximo organismo de justicia, que es la Corte Nacional de Justicia. Ahora vemos claramente cómo se pretende utilizar la figura de la inseguridad ciudadana, la posibilidad de debatir en la Asamblea supuestas alternativas para dotar a los ciudadanos de elementos que le protejan de esta inseguridad. Sin embargo, hay un trasfondo político que ya queda en evidencia, ¿no? ¿Qué se está pretendiendo? Por un lado, incorporar en medio de las otras reformas del aumento de las penas, de la eliminación de los beneficios penitenciarios, de la eliminación de la prescripción de determinados delitos, hacer algo que les interesa a ellos, ¿verdad? Como tienen la mayoría, como hay ese acuerdo, ese pacto que todo el mundo lo habla, si tienen los números suficientes, esta reforma puede pasar, y eso es un peligro, porque realmente sería un desastre para la Administración de Justicia, tan venida menos, que tenga aún más la posibilidad de estar sometida, subyugada a cualquier organismo creado de manera absolutamente anómala, diríamos, o de ocasión, y que tenga un interés político de trasfondo. Eso es lo alarmante. La afirmación de quien fue candidato a la presidencia de la República, Arauz, evidentemente deja en evidencia que lo que se pretende en la Asamblea es conseguir la impunidad y el regreso de Rafael Correa a través de la incorporación de un elemento que sería un requisito adicional al 658 que permita la revisión cuando una comisión, no la Corte Interamericana, cuando una comisión de derechos humanos haya señalado alguna vulneración al debido proceso. Ojo, señalo yo que este filtro ya pasó en la Corte Nacional a través del recurso de casación. Ahí, en ese recurso, tenía que analizarse si es que hubo violación del debido proceso, si es que hubo violación de derechos humanos o si hubo algún error en el procedimiento que consiguió una sentencia condenatoria. Eso no ha ocurrido, por tanto la sentencia está firme,
con excepción, indico yo, si es que se interpusiera un recurso de revisión basado en los requisitos que al momento existen, y si es que se incorpora en la reforma, en la Asamblea, este otro requisito, entonces ahí sí que estaríamos dando paso al retorno de Rafael Correa y bendiciendo la impunidad en el país, que ya se convierte en una situación ordinaria. Pero además, doctor Arias, hay otros temas que preocupan de estas reformas, no solamente este es uno de los varios que han generado polémica y que se van a discutir el día de hoy. Otro de ellos ya ha recibido varios pronunciamientos de la Fiscalía, el hecho de poder entregar información de los procesos que lleva adelante, operativos, investigaciones a las instituciones que en su momento lo puedan requerir, incluyendo la misma Asamblea Nacional. ¿Qué opina usted al respecto? Yo pienso que es una afectación gravísima a la independencia judicial. Evidentemente se dirá que la Fiscalía es un organismo autónomo, desde luego, pero es quien tiene el ejercicio exclusivo de la acción, está en manos de la Fiscalía. El hecho de que un organismo como la Asamblea le requiera información que está apenas en indagación previa, en investigación, realmente pone en riesgo los procesos investigativos. Recordemos en el caso Metástasis cómo se filtró una información y qué fue lo que consiguió, ¿no es cierto? Consiguió que algunas personas que debían ser detenidas en esa noche de los allanamientos hayan fugado del país evadiendo la acción de la justicia. ¿Cuántos de estos casos se darían si es que la reserva que se debe mantener en situaciones de indagación previa, ojo, reserva para terceros, no para las personas sospechosas o para quienes están involucrados en un proceso, porque obviamente el derecho de defensa no se puede claudicar, no se puede afectar. Una persona que está siendo investigada en la Fiscalía, si le llaman a rendir versión, no se puede decir, oiga, no le puedo dar el expediente para que sepa de qué le estamos investigando. Esa es la única excepción que existe para que esta reserva se mantenga. La persona investigada, la persona sospechosa, tiene derecho a acceder a ese expediente de investigación para que ejerza su derecho de defensa, pero no terceros, como en este caso la Asamblea o la Contraloría o la Defensoría Pública o la Defensoría del Pueblo. Realmente es una... Actualmente, doctor Arias, en ningún momento se puede levantar la reserva de las investigaciones previas, que es lo que se pretende ahora. Al momento no, pero obviamente para terceros, no para sujetos procesales. Si es que yo estoy en calidad de sospechoso, si me están investigando, tengo derecho a acceder al expediente, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que el derecho de defensa no puede ser vulnerado en ninguna fase del procedimiento. Y la investigación previa, obviamente, si bien no es un proceso penal, pero es un procedimiento de investigación que afectaría mis derechos, ¿verdad? Y yo tengo derecho a acceder al expediente para ver por lo menos de qué se me está acusando y poder aportar yo elementos de descargo, que estaría prácticamente de la mano del principio de presunción de inocencia. Además, otra reforma que limitaría los tiempos para investigación por parte de la Fiscalía, que obligaría a la institución a archivar investigaciones previas de delitos que no han prescrito, incluso con amenaza de acciones penales para quienes estén dirigiendo esas investigaciones si es que no se las archiva. La Fiscalía defiende esta situación, o más bien advierte sobre esta situación y defiende el derecho de la Fiscalía de tomarse el tiempo necesario, pues hay investigaciones, señala, que puede demorar varios años. Y en cuanto a la lentitud con la que marcha la justicia ecuatoriana, las evidencias están a la vista. Veamos nada más cuántos juicios aquí en el país como en el exterior tienen actores que cometieron estos delitos que aún siguen en el marco de estos juicios hace decenas de años. Yo no estoy de acuerdo, porque evidentemente existen diques que limitan el ejercicio del poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado no puede ser ilimitado, no puede mantenerse a una persona en situación subyúdice el tiempo que le dé la gana, que se le antoje. No. La Constitución señala claramente que solo se podrá juzgar a una persona de acuerdo y con arreglo al trámite previsto por la ley. Y si nosotros cogemos el Código Orgánico Integral Penal, vemos que existe un
un plazo para ello. En los delitos que son sancionados con penas de hasta 5 años, la investigación previa, la indagación, no puede durar más de un año. Y en aquellos delitos que exceda el año, que excedan los 5 años de privación de libertad, la investigación puede durar hasta 2 años. Ese es el plazo legal que está previsto en un instrumento, como señala la Constitución, el 76, numeral 3, es el principio de legalidad que se conoce. Ahí surge un principio que se conoce como tempus regit actum, es decir, no puede mantenerse aperturada una indagación el tiempo que se le ocurra. Tendríamos otro ejemplo que sería el tiempo de la duración de la prisión preventiva, lo que es el principio de plazo razonable. Este plazo razonable no existe solamente para la privación de la libertad, sino también para la investigación. Pero ¿cómo, si el Estado cómo combatir, doctor Arias, eso que es parte de la estrategia de defensa de muchos abogados, en los cuales en diversos casos el tiempo se convierte en un aliado y es parte de la estrategia de defensa de estos abogados que buscan la prescripción de los casos, no que sean juzgados, sino que prescriban? Pero es evidente, para eso están los jueces, para eso están los fiscales, por eso son jueces de garantías, tienen que garantizar los derechos de los procesados, pero también de las víctimas. No se puede caer en esas situaciones excepcionales. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con la caducidad de la prisión preventiva, ¿cierto? Cuando pasaba del año la persona privada de la libertad, precisamente por las chiquiñuelas de los abogados, por dilatar y dilatar para beneficiarse de la caducidad de la prisión preventiva, se inventó por parte del Partido Social Cristiano una figura que burle el principio de plazo razonable previsto en la Constitución del 98 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, que se denominó la detención en firme, para burlar precisamente estos principios fundamentales. Ahora se hizo una reforma y los jueces pueden sancionar a los abogados que dilaten y retarden indebidamente los procesos. Para eso están las autoridades. El juez tiene que estar atento a las actividades mañosas de determinados defensores para dilatar una audiencia, para cambiarse de defensor, es decir, conseguir sus propios beneficios. Hay excepciones, desde luego, pero por esas excepcionalidades, romper el principio de legalidad y romper el tiempo en el que el Estado debe investigar, a mí me parece realmente que no debe ocurrir. Tienen que mantenerse esos principios básicos que guían y que son los límites al ejercicio ilimitado del poder punitivo del Estado. El solo ejercicio del poder punitivo es un acto abusivo y por eso existen normas del debido proceso, entre ellos el principio de legalidad que tiene que controlar estos excesos. Ahora, ojo, cuando se archiva un expediente no significa que ya el Estado dejó de perseguir, no. Se archiva, por ejemplo, porque al momento, después de haber pasado 2 años o 3 años, no tenía el elemento que yo esperaba para iniciar un proceso penal y este elemento aparece recién a los 4 o 5 años, le pido al juez que se reaperture este expediente para presentar este elemento y ahí sí formular cargos y continuar con el proceso. Es decir, que es una falacia considerar que prácticamente después de haberse ordenado el archivo, todo termina y queda en impunidad. No es así. Para concluir, doctor Arias, ¿qué tan riesgoso ve la situación del día de hoy? ¿Qué podría pasar si estas reformas, 86 en total, son tratadas y dentro de estas están 47 proyectos de reforma al Código Integral Penal? ¿Cómo cambiaría el marco legal en Ecuador? A mí me preocupa mucho el hecho de que una materia tan técnica, tan especializada, requiere de expertos, ¿no? de conocedores del derecho penal, de criminología, esté en manos de personas absolutamente ignorantes del derecho, ¿no? Solamente así se puede entender, por ejemplo, la reforma anterior del COIP que decía que el robo es cuando se aplica fuerza en las personas, cuando eso no existe. La fuerza solamente se aplica en las cosas, a las personas se aplica la violencia. Pero ahora entendemos, si está en manos de los políticos, la situación es muy grave porque lo que vamos es hacia una buquerización de América Latina. Ya estamos viendo cuál es el resultado.
utilizo el populismo penal y obviamente voy a conseguir de los electores que me den a mí que me den la reelección o que voten por mí, porque yo estoy velando por su seguridad. Bukele consiguió con su mano dura una reelección casi con el 90% de electores. Entonces, claro, está ahí el ejemplo, ¿no? Endurecimiento de las penas, disminuir y eliminar los beneficios penitenciarios, es romper los principios básicos que está en la Constitución. ¿De qué principio de mínima intervención hablamos? Ya no existirían principios constitucionales. Estamos eliminando la rehabilitación, que es un derecho humano, y someterlo a consulta, lo que es un principio, lo que es un derecho fundamental, es aberrante. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a la rehabilitación, es un derecho humano. Aumentando las penas, eliminando los beneficios penitenciarios, estamos rompiendo y vulnerando esos derechos humanos. Es una gravísima, gravísima afectación a los principios fundamentales y constitucionales que nos dejarían prácticamente en manos de los políticos y no de los expertos que deberían guiar el derecho penal. Bien, gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Gustavo. Declaraciones del doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal, actualmente académico y profesional en libre ejercicio.